Esqueleto de la pared torácica. El esqueleto del tórax forma la caja torácica osteocartilaginosa que protege las vísceras torácicas y algunos órganos abdominales. El esqueleto del tórax incluye 12 pares de costillas y los cartílagos costales asociados a las costillas, 12 vértebras torácicas con los discos intervertebrales interpuestos entre ellos y el esternón. Ese es el esqueleto del tórax. Las costillas y los cartílagos costales se identifican numéricamente desde el más superior, primera costilla o primer cartílago costal, hasta el más inferior, duodécima costilla o duodécimo cartílago costal. Costillas, cartílagos costales y espacios intercostales. Las costillas son huesos planos y curvos. Son especialmente ligeras en cuanto a su peso y muy elásticas. Cada costilla posee un interior esponjoso que contiene la médula ósea roja, tejido hematopoyético, productora de células sanguíneas. Hay 3 tipos de costillas que pueden clasificarse como típicas o atípicas. Las costillas verdaderas, vértebrocostales, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costillas, se unen directamente al esternón mediante sus propios cartílagos. Se unen directamente al esternón mediante sus propios cartílagos, desde la primera hasta la séptima. Las costillas falsas, vértebrocondrales, las costillas 8, 9 y normalmente la 10, tienen cartílagos que se unen al de la costilla inmediatamente superior a ella. Su conexión con el esternón es indirecta. La número 10 con la número 9, el cartílago de la 9 con el de la número 8 y el cartílago de la número 8 con el de la número 7 que se une directamente al esternón. Entonces, esta unión es al esternón de manera indirecta. Las costillas flotantes o costillas libres, que es la 11ª y la 12ª, y a veces también la 10ª. Yo en mi vida he visto una costilla 10 flotante. Tienen cartílagos rudimentarios que nunca conectan, ni directa ni indirectamente, con el esternón. Terminan en la musculatura posterior del abdomen. Observemos aquí entonces la costilla número 12 o la 12ª costilla. Aquí, y entonces termina en la musculatura del abdomen. Pero todavía está, pero es del tórax, ¿verdad? Nace en el tórax. Las costillas típicas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 poseen los siguientes componentes. 1. Una cabeza con forma de cuña. Observa, ahí se me trabó la lengua un ratito. Una cabeza en forma de cuña, ¿sí? Con 2 carillas articulares, una superior y una inferior, que están separadas por la cresta de la cabeza de la costilla. Una cara se articula con su vértebra numéricamente correspondiente y la otra lo hace con la inmediatamente superior. ¿Qué quiere decir eso entonces? La costilla número 7 se va a conectar con la vértebra que le corresponde, la carilla superior de la vértebra que le corresponde, mientras que la otra carilla, la carilla articular que se encuentra por arriba, lo hace con la vértebra inmediatamente superior. Quiere decir entonces que la costilla número 7 está entre T7 y T6. La costilla número 6 está entre T6 y T5. Y así sucesivamente, ya sea hacia abajo, o hacia arriba o hacia abajo. Un cuello que conecta la cabeza con el cuerpo a nivel del tubérculo. Y entonces observamos aquí la cabeza, el cuello y el tubérculo. Y por medio de esta estructura se conecta el cuello con el cuerpo. El tubérculo tiene una porción articular lisa, acá en este punto, para la articulación con el proceso transverso de la vértebra correspondiente. En el ejemplo entonces, T7
se articula con el proceso transverso. La costilla número 7 se articula con el proceso transverso de la vértebra número 7. Y una porción no articular rugosa para la inserción del ligamento costo transverso en este punto. El cuello, voy a retroceder en esta, que no es el ligamento, la verdad es que son 3 ligamentos costotransversos y por supuesto hay uno que se inserta aquí, pero él se está refiriendo a una rugosidad que se encuentra acá, que le vamos a llamar la cresta del cuello de la costilla. Ahora sí, un cuerpo delgado, plano y curvo, especialmente en el ángulo de la costilla, donde la costilla gira de forma anterior y lateral. Entonces, tenemos la cabeza, el cuello, el tubérculo, este ya es cuerpo y aquí es el ángulo, ¿verdad? Y entonces aquí es donde la costilla gira hacia adelante, primero lo hace lateral y luego anteriormente, ¿verdad? Algunos autores consideran el ángulo como el límite entre el cuerpo y el extremo posterior de la costilla. La conformación de la costilla es un extremo posterior, que en este caso lo vamos a llevar hasta el tubérculo. Luego está todo el cuerpo y un extremo anterior, donde se une con un cartílago y el cartílago al esternón. El ángulo también constituye el límite lateral de la inserción en las costillas de los músculos profundos del dorso. En este punto de acá, entonces, podemos palparnos los ángulos de las costillas. Prueben palparse los ángulos de las costillas y eso representa el límite lateral de el dorso. En el ángulo es el límite donde se insertan los músculos del dorso. Entonces, el dorso es una estructura que se extiende superiormente desde acá, desde el ángulo, hasta el ángulo de la otra costilla, más inferior. En la superficie interna cóncava del cuerpo hay un surco. Aquí ya le dio configuración. Borde superior, superficie interna, borde inferior, superficie externa. Él cuando dice superficie se refiere a las caras, ¿verdad? Entonces tiene una cara interna y en la cara interna vamos a encontrar nosotros el surco. Este surco es paralelo a el borde inferior, pero no es el borde inferior. El surco está en la superficie interna o la cara interna de la costilla. Ahí va a proteger o va a discurrir el nervio y entonces lo puede proteger, aunque el nervio puede estar abajo y superiormente a ella los vasos intercostales. Las costillas atípicas, primera, segunda, décima y duodécima, la undécima también, se diferencian del resto por varias características. La primera costilla es la más ancha, es decir, su cuerpo es más ancho y además es casi horizontal su posición, corta y curvada de las 7 costillas verdaderas, es decir, la más ancha, la más corta y la más curvada. La más ancha, la más corta y la más curvada. Va a tener esta una cara superior y una cara inferior. Son casi horizontales. Un extremo anterior y un extremo posterior también. Tiene una única cara articular en su cabeza. Acá. No tiene 2 carillas como las otras, sino solo tiene una, porque se articula solo con la vértebra T1. Y además presenta en su cara superior 2 surcos que la atraviesan transversalmente para los vasos subclavios. La arteria subclavia en rojo y la vena subclavia en azul. ¿Por qué? Porque, no sé por qué, en esta no salió. Los surcos están separados por una cresta y un tubérculo. En este punto vamos a encontrar nosotros el tubérculo del músculo escaleno y la cresta del músculo escaleno. Aquí se inserta. Por lo tanto, aquí posterior al músculo escaleno anterior se forma el surco de la arteria subclavia y anterior al tubérculo del escaleno anterior
el surco de la vena subclavia. Un borde que es lateral y un borde que es medial. El borde lateral es el límite entre arteria subclavia y arteria axilar. Y es el límite entre la vena axilar y la vena subclavia. La segunda costilla es más delgada, menos curva y más larga que la primera costilla. Ahí la podemos observar las dos. Tiene dos carillas articulares en su cabeza para la articulación con los cuerpos de T1 superiormente y T2 inferiormente. Su característica más atípica es un área rugosa en su cara superior, esta que está aquí, la tuberosidad del músculo serrato anterior, en la cual tiene parcialmente su origen este músculo, el serrato anterior. Y aquí podemos observar en azul el tubérculo del escaleno anterior, con un surco anterior y un surco posterior a él. La costilla décima, undécima y duodécima, al igual que la primera costilla, tienen solo una cara articular en sus cabezas y se articulan solo con una vértebra, la vértebra correspondiente. Las costillas undécima y duodécima son cortas y no presentan cuellos ni tubérculos. No presentan cuellos ni tubérculos. Los cartílagos costales, prolongan las costillas anteriormente. Los cartílagos costales prolongan las costillas anteriormente y contribuyen a la elasticidad de la pared torácica, proporcionando una inserción flexible para sus terminaciones anteriores. La longitud de los cartílagos es creciente en los 7 primeros. Este es más corto y el séptimo es el más largo. Y de ahí comienza otra vez a decrecer después del séptimo. Los 7 primeros cartílagos costales se insertan de manera directa e independiente en el esternón. El octavo, el noveno y el décimo se articulan con el cartílago costal justo por encima de ellos, formando el arco costal cartilaginoso. El arco costal cartilaginoso en este punto, del lado derecho y del lado izquierdo, continuo y articulado. Los cartílagos costales undécimo y duodécimo forman bulbos, aquí los podemos observar, está en color celestito o gris, forman bulbos sobre las extremidades anteriores de las costillas correspondientes y no llegan a ponerse en contacto ni se articulan con ningún hueso ni cartílago. Los cartílagos costales de las costillas primero a décima, primera, segunda, etcétera, hasta la décima, fijan claramente el extremo anterior de la costilla al esternón, limitando su movimiento al girar su extremo posterior alrededor del eje transversal de la costilla. Entonces, el movimiento, este es el eje transversal alrededor de la costilla, del extremo de la costilla o de la cabeza de la costilla. Y esto, la articulación de esto limita el movimiento a muy pequeño, ¿verdad? Movimiento de rotación muy pequeño o giro. Los espacios intercostales separan las costillas y sus cartílagos costales entre sí. Los espacios intercostales. Los espacios se denominan de acuerdo con la costilla que forma el borde superior del espacio. Quiere decir entonces que el espacio también es una estructura. Tiene un borde superior y un borde inferior. Un extremo anterior que se relaciona con el esternón y un extremo posterior que se relaciona con la vértebra correspondiente. Y entonces tenemos la configuración. Se le denomina entonces de acuerdo a la estructura que forma, a la costilla que forma su borde superior. Este sería el tercer espacio intercostal. Este es el segundo espacio intercostal. El espacio situado por debajo de la decimosegunda o duodécima costilla, este que está aquí marcado con verde,
no se encuentra entre dos costillas, por lo tanto no se puede llamar espacio intercostal. Se le denomina espacio subcostal. Y el ramo anterior del nervio espinal que pasa por ahí es el nervio subcostal y la arteria subcostal y, por supuesto, la vena subcostal. Los espacios intercostales son más amplios anterior y lateralmente y se ensanchan todavía más durante la inspiración. Si ustedes inspiran ahorita, van a ver que se ensanchan, pero no es mucho, ¿verdad? Pero sí se ensanchan un poquito. También pueden ensancharse con la extensión y o la flexión lateral. Si ustedes hacen el movimiento, que es una forma de comprobar lo que nos dice el libro. Vamos a sentir cómo estos espacios se ensanchan o disminuyen dependiendo de lo que estén haciendo.